It's in our nature. It's in our nature. It's in our nature. Bueno, nosotros como área de gestión del conocimiento hace un tiempo comenzamos a planificar esta jornada. Se presentó, como te planteo, la caracterización de usuarios de programas ambulatorios intensivos de tratamiento de consumo de droga, tanto en el medio libre como en el medio privativo. ¿Ya? Dentro de ese trabajo se arrojaron las principales características de estos chiquillos en distintas dimensiones. Dentro de las dimensiones se identifica las características sociodemográficas, que son chiquillos que pertenecen a contextos de bastante vulneración, chiquillos que son parte de familias monoparentales, donde la jefatura de hogar femenina es predominante, donde más de la mitad se ubica por debajo de la línea de la pobreza. Son chiquillos que en promedio tienen 18 años en ambas modalidades de intervención y que figuran son parte de contextos familiares disfuncionales, con dificultades en los límites, que tienen incorporado el tema del delito como un tema validado, como un tema bastante común. Por lo tanto, son chiquillos que suelen ingresar, ¿no es cierto?, suelen comenzar sus carreras delictivas a muy temprana edad. Tanto lo que es la conducta ilícita como el consumo de droga coinciden en que en promedio inician estas conductas a los 12 años. Por otro lado, dentro de lo que es vulnerabilidad, al analizar las trayectorias de vida se ven constantes vulneraciones. La mayoría, en el 95% aproximadamente, y principalmente lo que es negligencia y abandono por parte de sus adultos protectores. Son adultos, sus padres, su madre o quienes están a cargo del chiquillo son adultos que se identifica que tienen conductas ilícitas, ya sea consumo de droga o conductas delictivas en la mayoría de los casos, ¿ya? Más de la mitad de los casos tiene algún familiar que comete delito, y de ese familiar es principalmente algún hermano o el papá, y de ese familiar alrededor del 40% ha estado privado de libertad. Por lo tanto, dentro de la estructura familiar no solamente se instala, se valida muchas veces la conducta delictiva como algo normal, ¿no es cierto?, como algo habitual, sino que además la mayoría de estos chiquillos ha perdido un familiar importante por un tiempo porque ha estado, ¿no es cierto?, recluido o cumpliendo una sanción penal privado de libertad. Otro tema importante que salió en la sistematización tiene que ver con el elevado porcentaje de estos jóvenes que presenta algún trastorno en salud mental. En este caso concreto, más del 60% de los jóvenes se identifica con un trastorno en salud mental diagnosticado. ¿Ya? Por lo tanto, son jóvenes que presentan consumo problemático, que presentan conductas infractoras, pero a la vez que tienen, ¿no es cierto?, un problema de salud mental. Pero en términos generales, los principales que se identifican fueron trastornos de la personalidad, trastornos conductuales y trastornos por consumo de sustancias. Otra de las dimensiones importantes que se abordaron en este trabajo fue la dimensión escolar, ya siendo identificado el factor escolar como un factor protector cuando está presente y de riesgo cuando no lo está. Se ve que estos chiquillos por lo general están fuera del sistema escolar, ya presentan un desfase escolar en promedio en ambas modalidades de intervención de 2 años en promedio, pero hay chiquillos que han estado fuera incluso hasta 10 años, es decir, prácticamente no tienen escolaridad. ¿Ya? Respecto a nivel de educación actual de los chiquillos al momento de la evaluación, se identifica que la mayoría se encuentra en lo que es segundo ciclo de enseñanza básica, identificándose el curso de mayor riesgo, quinto básico como la mayor repitencia y octavo básico como la principal deserción. Los chiquillos por su parte identifican esta deserción principalmente como factores motivacionales, ya entendiendo a los sistemas de escolaridad formal principalmente como sistemas bastante excluyentes de estos jóvenes con estos perfiles. Respecto del nivel de consumo, son chiquillos que en su mayoría, más del 90%, presenta policonsumo, es decir, consume más de una sustancia de manera simultánea, identificándose como la sustancia principal, la pasta base en la mayoría de los usuarios, con un consumo perjudicial en la totalidad, principalmente dependiente,
y que, como sabemos, son jóvenes que, aparte de este consumo perjudicial, presentan conflictos con la justicia, todos ellos en una sanción penal o en una medida judicial. Coincide la edad de inicio en el consumo como la edad de inicio en el delito, pudiendo establecerse alguna asociación ahí en ambas variables. Por otro lado, son chiquillos que tienen trayectorias delictivas importantes, por lo tanto han tenido en promedio al menos 2 sanciones o 2 medidas anteriormente, es decir, 2 pasos por el sistema judicial anteriormente, habiendo casos que incluso señalan 10 medidas judiciales anteriormente y otros que señalan hasta 5 sanciones judiciales anteriormente. Entonces, en general, en términos generales, son chiquillos que tienen trayectorias de vida, de constantes vulneraciones, tanto en el sistema familiar, en el sistema cultural, como también en el sistema escolar, y además presentan trayectorias delictivas importantes desde hace muchos años. Lo que llama la atención es que a nivel de bibliografía o de literatura se identifican ciertos factores de riesgo que predisponen a la adquisición y mantención de conductas ilícitas o consumo de drogas. El sistema escolar es un factor fundamental, un factor protector importante cuando está presente, de riesgo fundamental cuando no lo está. Así como ese, se identifica como un factor de riesgo importante la edad de inicio en el delito, la edad de inicio en el consumo de drogas. Si bien la media se sitúa a los 12 años, se identifican mínimas en la edad de inicio del consumo de 5 años. O sea, y el promedio de los jóvenes es 18, por lo tanto estamos hablando de un tiempo de consumo de sustancia de 13 años.